Buenas tardes a todos nuevamente. Marcos Moreno es mi nombre. En el presente video desarrollaré el contenido de los primeros dos puntos de la unidad número 5. Seguirá la doctora Milagros con el contenido del tercer punto en adelante de la bolilla o de la unidad número 5. Recuerden, el día jueves no, porque es feriado, sino el martes de la semana que viene. Una vez más, recuerden el uso de auriculares para escuchar de mejor manera el contenido del presente video. Recuerden también tener siempre a su lado, esto es lo que siempre remarcamos en la cátedra, el Código de Procedimiento Penal de la provincia de Córdoba para contrastar el contenido de esta unidad con lo que dice la normativa específica de la materia. Recuerden también tener a su mano el programa, la Constitución, por lo menos en estas primeras bolillas, de Córdoba, la Constitución Nacional y el libro de la Universidad Nacional de autores varios, que ya se lo especificamos en las primeras clases. Por último, no olviden consultar los PowerPoint subidos al aula virtual. Vamos a empezar a hablar un poquito de lo que es el derecho procesal penal. En cuanto al concepto de derecho procesal penal, puede decirse que es la rama del orden jurídico cuyas normas disciplinan los actos que integran el procedimiento que es necesario para imponer y actuar una sanción o medida de seguridad, regulando así el comportamiento de esta manera de quienes intervienen en él. En definitiva, el derecho procesal penal se ocupa de dos aspectos. En un primer lugar, de la organización judicial y de la acusación, y aún de la defensa en virtud de esa acusación, estatales, y de los sujetos que deben actuar, de los actos que deben cumplir esos sujetos o pueden llevar a cabo, y de los límites que se deben receptar para la imposición de una pena o de medida de seguridad por la participación de un delito determinado y específico. En relación a las bases constitucionales que les pide el programa, tenemos que reconocer lo siguiente. Si la Constitución Nacional acuerda al Congreso la atribución de dictar el Código Penal, si atribuye su aplicación a los tribunales del Poder Judicial y no a otros, si la imposición de las penas que el Código Penal prevé se condiciona a que previamente se lleve a cabo un juicio, si la actuación de este o de este tribunal en caso de acción pública debe ser promovida por el Ministerio Público Fiscal y si durante el juicio es inviolable la defensa del imputado, todas estas circunstancias establecen una consecuencia evidente o inevitable. ¿Cuál es la necesidad de un conjunto de normas jurídicas reglamentarias que den vida práctica a todas estas disposiciones constitucionales y a los principios jurídico-políticos que les inspiran? ¿Cómo? A través, por supuesto, del proceso penal. El puntito que sigue es la legislación reglamentaria, que responde a la pregunta del cómo se ejercita este derecho procesal penal. Y este derecho procesal penal primero se ejercita o se legisla de manera reglamentaria estableciendo los órganos públicos que deberán ocuparse de la preparación, deberán ocuparse de la formulación, del sostenimiento y de la acreditación en relación a prueba legítima y legalmente incorporada al proceso de una acusación, que es la persecución penal que veíamos antes, para luego determinar los organismos que deberán encargarse de conducir la realización de un proceso hasta su conclusión. Recuerden que la conclusión del proceso penal puede terminar de dos maneras, una sentencia condenatoria o una sentencia absolutoria. Y en segundo lugar, adecuando esa organización, esas funciones, esas atribuciones y esos deberes de todos estos sujetos a aquellos principios que van a ceñir su actuación y regulando los actos que deben o pueden cumplir. Esto siempre relaciónenlo con la bolilla anterior en la que vimos las garantías constitucionales. Esto es el contenido del derecho procesal penal, que en el marco de las aludidas normas constitucionales se integra con las leyes de organización del Ministerio Fiscal y de los tribunales penales
con los códigos procesales penales. Recuerden que los códigos procesales penales es una atribución de las provincias, ¿sí? Por lo tanto, los que dictan y los que sancionan son las provincias en legítimas atribuciones constitucionales. El siguiente punto que les pide es el derecho penal y el derecho procesal penal. ¿Por qué hablamos de esto? Bueno, porque el derecho procesal penal no puede existir sin el derecho penal y el derecho penal no puede existir o subsistir sin el derecho procesal penal. Vamos a ver por qué. El derecho penal es el que va a definir en abstracto los comportamientos punibles, la pena que les cabe y las causas que pueden excluirla o modificarla. En cambio, el derecho procesal va a determinar las condiciones que deben observarse para que esa sanción se aplique legítimamente en el caso concreto, fijando los requisitos de quién y de cómo. Es decir, en resumidas cuentas, no es posible pensar el derecho procesal penal prescindiendo del derecho penal. Ya lo decía Claria Olmedo. Mentalmente, omitido el derecho sustancial, nos quedaría un derecho procesal actuando en el vacío. El proceso penal tiene que adecuar inevitablemente sus estructuras a las disposiciones expresas y a los principios inspiradores del derecho penal, del derecho sustantivo. Así se insinúa una evolución desde el concepto del delito mirado solo como un conflicto legal entre un ciudadano y otro y la ley penal, una infracción o una desobediencia, migrando hacia un concepto de delito mirado también como un conflicto humano entre autor y víctima. ¿Sí? Eso es lo que les decía o que les hablaba en la primera clase, de que el derecho penal no solamente debe ser un sinónimo o como consecuencia de punir o una consecuencia de punir simple y solamente a una persona. El siguiente punto que les habla el programa son las influencias recíprocas. ¿Qué quiere decir este punto? Este punto quiere decir que se dice que el derecho penal no le toca al delincuente ni un pelo. Entonces, para completar esta frase, únicamente el derecho procesal va a permitir, a través de su contenido, la realización del derecho penal para que pueda así tocarle el pelo al culpable, al delincuente. Por ello, es un instrumento imprescindible e insustituible para la pretensión de la realización del derecho penal. Aquí vemos cómo uno influye en el otro. Uno existe en referencia o en relación al otro. El derecho el derecho procesal opera así como un verdadero obstáculo a la aplicación directa de la pena. No hay pena sin proceso previo, ya lo establece la Constitución Nacional en el artículo 18. Y debe también reglamentar dándole vida práctica. Siempre tengan en cuenta esta noción práctica, para qué utilizamos lo que usamos, para qué estudiamos lo que estudiamos. El procedimiento penal debe reglamentar de manera práctica las normas constitucionales que establecen un plexo de derechos y garantías en favor del individuo. Habíamos dicho en favor de este individuo imputado y de este individuo víctima. El derecho procesal debe, asimismo, permitir que la actividad de persecución penal se desenvuelva hasta lograr el dictado de una sentencia definitiva. Asimismo, opera como un condicionador de los modos para procurar y lograr la satisfacción de la pretensión represiva del Estado. Este aspecto tiene especial incidencia con el respeto al derecho del imputado a mantener, sin que lo perjudique, un comportamiento procesal pasivo, y en segundo lugar, por el otro, con los medios de prueba. ¿Por qué? Porque los medios de prueba no pueden transponer el marco que proporcionan las garantías constitucionales y su reglamentación procesal. Por último, el derecho penal condiciona a su vez el procesal, estableciendo el requisito mínimo, la base para la iniciación y subsistencia del proceso penal. Este solo podrá iniciarse y desarrollarse fundado en la posible comisión de un hecho delictivo. En palabras más simples, ni la autoridad pública encargada de la persecución penal, policías y fiscales, ni la encargada de juzgar y aplicar la pena, los jueces, podrán ejercer sus poderes sin invocar razonablemente, como sustento de su propio ejercicio, una posible infracción a la ley penal.
es lo que se denomina la proyección procesal del principio de legalidad penal. El siguiente punto les habla del proceso penal. Para hablar del proceso penal, primero tienen que recordar lo que es el derecho procesal penal. El derecho procesal penal es diferente al proceso penal. Si se quiere, el proceso penal puede ser definido como una serie gradual, progresiva y concatenada de actos disciplinados en abstracto por el derecho procesal, aquí la referencia al derecho procesal penal, y cumplidos por órganos públicos y por particulares obligados o autorizados a intervenir, mediante los cuales se procura investigar la verdad sobre la acusación de un delito y actuar concretamente la ley penal sustantiva. Esta definición, si se quiere, ha sido sacada del gran procesalista Vélez Maricón. Vemos aquí cómo se interrelaciona el derecho procesal penal, el proceso penal y el derecho penal, que es la ley penal sustantiva. La Constitución legitima al poder del Estado de aplicar penas, pero el sistema constitucional, a través del artículo 18, a través del artículo 75, inciso 12 y 22, también establece como límites al ejercicio concreto de aquel poder y en garantía de los ciudadanos quién va a aplicar este poder y cómo debe hacerse para aplicarlo. ¿Quién? La respuesta es el Poder Judicial, a través de los tribunales competentes, independientes, imparciales, provinciales o nacionales, excluyendo específicamente al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. La pregunta o la respuesta del cómo es: el Congreso podría haber resuelto libremente por medio de una ley el cómo, ¿sí? O el modo, si no fuera porque la Constitución se ocupa especial y específicamente de este tema. El artículo 18 de la Constitución Nacional establece que para la imposición de una pena por la comisión del delito, antes debe sustanciarse un juicio. Nadie podrá ser penado sin juicio previo. En palabras más simples, implica la consagración del proceso como un instrumento jurídico inevitable y no sustituible por ningún otro, ni público ni privado, para la aplicación de una sanción penal a una persona, en cualquier caso y en todos los casos. Nadie significa ninguna persona. Todo esto, ¿qué significa en la práctica? Volvemos siempre a la práctica. Significa la imposición del trámite procesal en todo caso, prohibiendo a los órganos de persecución penal del Estado, tal como lo hace respecto de los particulares, la defensa o justicia por mano propia. Hay que hacer una aclaración importante. La aclaración importante es la siguiente: no cualquier trámite que vaya hacia adelante. No cualquier trámite que vaya hacia adelante en procura de establecer si corresponde o no corresponde el castigo, sino que está subordinado al desarrollo de un proceso con características específicamente definidas. Estas, las que estamos viendo ahora y las que veremos más adelante. También opera como una garantía frente a la pena arbitraria. ¿Por qué? Porque tales exigencias del proceso penal tienen por un propósito expreso: limitar en beneficio del ciudadano el ejercicio del poder estatal, estableciendo las condiciones que se deben respetar para que aquel pueda ser sometido a una pena. Es decir, ese proceso penal y no otro es concebido como una garantía del ciudadano, no para ser penado nunca, sino para no ser penado si no corresponde. Esto es, para evitar que la pena le sea impuesta de manera arbitraria. En definitiva, el proceso deviene un instrumento para establecer si es posible o no es posible el ejercicio del poder penal del Estado en un caso concreto reclamado por el acusador. La pregunta que le hago es la siguiente: ¿el proceso es más importante para el ejercicio del poder penal o para ponerle límites? Es una pregunta que le hago a ustedes, pero les adelanto la respuesta. ¿Sería materialmente factible el ejercicio del poder penal del Estado
sin la existencia del proceso, es decir, algo fuera de la ley. Pero sin ese proceso, por eso ahora fuera de la ley, es imposible ni siquiera imaginar la vigencia de las garantías individuales, las que vimos en la bolilla anterior, que funcionan como límites a aquel poder. Es decir, en definitiva, para que haya un proceso legal y justo, tiene que existir la vigencia de las garantías individuales que tornen funcionable, que tornen legítimo ese procedimiento y no otro, que debe respetar el Estado como garante de esas propias garantías constitucionales en favor de todos los ciudadanos. El siguiente punto que habla es la instrumentalidad. Si el acusador pretende hacer sancionar a una persona, no tendrá otra alternativa que acusarlo, procurando que a través de esa acusación, a través de ese proceso, como ya dijimos, y no otro, un tribunal del Poder Judicial decide si corresponde o no corresponde imponer la pena reclamada, con pleno resguardo de los derechos del acusado. Por esto, no se podrá negar, no se podrá limitar por vía procesal al Estado en su rol persecutor la posibilidad de procurar y lograr una decisión jurisdiccional para la realización del poder penal en un caso concreto. Todo ello, aunque no siempre se traduzca en la imposición de una pena. Vimos al derecho penal como algo más humano anteriormente, no solamente la imposición de una pena. Por ejemplo, y yendo a procesalmente hablando, por ejemplo, la suspensión del juicio a prueba, en donde el imputado realiza una serie de obligaciones, ¿sí?, siendo que si las realiza, la pena se deja en suspenso y, en definitiva, si las realiza en modo, tiempo y lugar, la pena se deja de lado definitivamente, dejándose de lado el proceso definitivamente. En esto de la instrumentalidad, el libro les aclara una especie de tenso escenario. Y este tenso escenario quiere decir que todo esto lleva a que cualquier proceso penal se muestre como una lucha entre el impulso estatal y la dignidad personal. Entonces, el proceso penal tiene que ser una síntesis entre esta dignidad personal que debe cuidar el Estado y el impulso estatal en la imposición o en la búsqueda de la imposición de una pena ante el desarrollo de un delito, ¿sí? La que se inclinará más a un lado que al otro, según sea el sistema de valores y según sea el sistema de principios que se insuflen y orientan el modo político jurídico en el cual el proceso se inscribe. Recuerden esto, relacionarlo con los principios de política criminal que el doctor Marcelo Jaime les dio en la bolilla número 1. Resumiendo, el proceso penal se basa en un tenso escenario entre la dignidad personal, por un lado, y el impulso procesal estatal en imponer una pena ante la conducta delictiva. Y esto solamente se va a resolver por ese sistema de valores y principios del modelo político jurídico que cada Estado va a desarrollar en su modelo de constitución. El último punto, si se quiere, que les establece el programa es cuando habla de la desnaturalización. El proceso penal de este carácter ineludiblemente instrumental que vimos anteriormente se deriva que éste no puede comportarse en la realidad como si fuese una pena en sí mismo. Es decir, el proceso penal no puede significar una pena en sí mismo, ni porque inconstitucionalmente se le asigne el fin de combatir la criminalidad. Es decir, sacando los ojos de los medios de comunicación que por ahí desinforman, el proceso penal no puede servir como un fin en sí mismo, como una pena en sí misma. Por eso, la prohibición de la imposición de una pena anticipada, ¿sí?, salvo que concurran ciertas circunstancias,
y por eso, por ejemplo, la institución de algunos garantías y derechos reconocidos constitucionalmente como el principio de inocencia y como el principio de la defensa en juicio. Todo esto resume el punto que habla de la desnaturalización del proceso penal. Con esto doy por finalizado los primeros dos puntos de la unidad número 5. ¿Sí? Recuerden que el día de mañana, martes, a 18:15 horas, vamos a tener una videoconferencia para aclarar estas dudas, cualquiera que se le presente a ustedes. Y el día martes de la semana que viene van a estar hablando con la doctora Milagros Ferrer para continuar el desarrollo del contenido del programa. Espero que estén bien y les mando un fuerte abrazo a todos.